Buen día, mi nombre es José Manuel Castellanos, eh, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y ando con el curso de Seguridad en Aplicaciones Web. Hoy le vengo a hablar sobre tres vulnerabilidades, cómo se evalúan y cómo se controlan los riesgos en sitios web. El primero es el Cross-Site Scripting, XSS. Un ataque cross-site tiene lugar cuando se accede a una web. Si un usuario visita una web para introducir una información o para introducir información de inicio de sesión, el navegador envía un formulario con datos del servidor. El servidor concede el acceso al sitio web, si los datos son correctos. Un ataque de cross-site tiene lugar exactamente entre estas dos webs. Y estas no tienen por qué ser diferentes sitios con URLs diferentes. Más bien la técnica XXS se utiliza para que los sitios generados dinámicamente se interpongan entre el cliente y el servidor mientras se introducen los datos de validación. Las respuestas del servidor son imitadas, para enviar los datos traducidos por el usuario a una dirección que el atacante determina. Esto se hace ejecutando scripts que el atacante ha interpuesto en la página. Estos scripts utilizan parámetros como get, post y document cookie para subvertir la comunicación entre el cliente y el servidor, tanto en lenguaje de marcas HTML como en lenguaje de programación PHP. Dado que millones utilizan estos lenguajes, los ataques XSS son medios eficaces para acceder a los datos de los usuarios. Programa Vega. El programa Vega es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta, está escrita en Java y ofrece un entorno basado en GUI. Recordemos que el GUI es una interfaz gráfica de usuario. Está disponible para Mac, Linux y Windows. Puede utilizarse para encontrar SQL injection, header injection, directory listing, shell injection, cross-site scripting, file inclusion y otras vulnerabilidades de aplicaciones web. Esta herramienta también se puede ampliar usando una potente API escrita en JavaScript contra medidas. Tanto el usuario como los webmasters pueden adoptar medidas de protección. Los usuarios pueden utilizar, por ejemplo, el complemento NoScript, que prohíbe la ejecución de script. Incluso es posible desactivar el JavaScript. Sin embargo, se utilizarán otros lenguajes de programación como VBScript, PHP y Perl. Es especialmente importante que los usuarios sean escépticos en encontrar hipervínculos en correos electrónicos. O sea, hay que evitar los hipervínculos, ¿sí? Los que no son directos de las páginas que uno está entrando. Mensajes o foros, porque los ataques XSS pretenden ser una web oficial, pero una web oficial nunca le va a pedir un hipervínculo. Ella directamente va a entrar a la página que uno necesita. Con la cantidad adecuada de escepticismo, tales riesgos pueden ser excluidos desde el principio. Todos los datos del formulario deben ser verificados para verificar su exactitud en términos de caracteres, codificación e integridad. Las listas blancas que definen qué datos están permitidos se consideran la mejor práctica. Se recomiendan acciones que conviertan ciertos caracteres de script. Esto evita que los metascript ejecutables
sean leídos por el servidor o el cliente. La reescritura de caracteres es posible en cualquier lenguaje de programación, sustituyéndolo o enmascarándolos. Una acción final, pero insegura, es el uso de los WAF, los cortafuegos de aplicaciones web. Están diseñados para proteger las aplicaciones web, especialmente contra el acceso no autorizado a cortafuegos. SQL Injection es una vulnerabilidad que permite a un atacante realizar consultas en una base de datos. Se vale de incorrecto filtrado de la información que se pasa a través de los campos o variables que usa un sitio web. Es por lo general usada para extraer credenciales y realizar accesos ilegítimos. Práctica un tanto neófita, ya que un fallo de este tipo puede llegar a permitir ejecución de comandos en el servidor, subida y lectura de archivos, o peor aún, la alteración total de los datos almacenados. Una vulnerabilidad de tipo SQL injection puede ser explotada tanto a través del método get como del método post. La práctica más común es hacerlo a través del primero. Sin embargo, hacerlo a través del post puede llegar a devolver los mismos resultados. En el mundo de la seguridad informática, quienes descubren o investigan estas vulnerabilidades suelen hacer script para automatizar la explotación de las mismas. Las contramedidas. Existen diferentes medidas para prevenir ataques de inyección SQL y proteger la base de datos. Para ello es necesario familiarizarse con todos los componentes involucrados, como el servidor, como las aplicaciones individuales y el sistema de gestión de base de datos. Existen unos pasos. El primer paso es supervisar las modificaciones automáticas de las aplicaciones. ¿Sí? Normalmente todo sistema viene o se le en herramientas se le autoriza las actualizaciones, las modificaciones automáticas a muchas de las aplicaciones. Hay que comprobar y filtrar los métodos y parámetros que utilizan las aplicaciones para acceder a la base de datos. Los datos transferidos siempre deben estar en el formato de datos esperado. O sea, si se envía en un formato, en un PDF, un dato, no puede llegar en otro tipo de JPG o en otro tipo de formato. Si por ejemplo se requiere un parámetro numérico, lo puedes comprobar mediante un script PHP incluyendo la función isNumeric. Los llamados prepare statements se han convertido en una práctica común que puede utilizarse con muchos sistemas de gestión de base de datos. Paso 2. Proporcionar una protección completa al servidor. Lógicamente, la seguridad del servidor en el que se ejecuta el sistema de gestión de base de datos juega un papel fundamental en la prevención de ataques de inyección SQL. La primera medida de seguridad es endurecer el endurecimiento del sistema operativo de acuerdo al siguiente patrón. Instalar y activar únicamente aquellas aplicaciones y servicios que son realmente relevantes para una base de datos. O sea, no instalemos basura. Eliminar todas las cuentas de usuario que no sean necesarias. Asegurarse de instalar las actualizaciones relevantes para el sistema y el programa. Cuanto más altos sean los requisitos vinculados de seguridad en el proyecto, nuestro proyecto, en el proyecto web, mayor será la necesidad de instalar sistemas de detención de instrucciones o sistemas de prevención de instrucciones. Tercero, blindar la base de datos y utilizar códigos más seguros, de la misma forma que un sistema operativo. Una base de datos debería estar libre de factores externos irrelevantes y ser actualizada regularmente.
Para ello, es recomendable desactivar todos los servicios y cuentas de usuarios inactivos. O sea, los usuarios inactivos no sirven. Así como eliminar todos los procedimientos almacenados que no sean necesarios. Configurar una cuenta de base de datos únicamente destinada para el acceso a la web o desde la web, que tenga derechos de acceso mínimos. Recordar almacenar toda información confidencial como contraseñas, de manera cifrada en la base de datos. No contraseñas sencillas, no contraseñas fáciles, como hoy en día normalmente las personas utilizan. El SSRF, Server Side Request Forgery. Los bugs del SSRF se producen en aplicaciones web inseguras que permiten a un atacante forzar al servidor web a realizar peticiones desde dentro del sistema hacia el exterior. Usando esas conexiones, los ataques de XPA tratan de conocer en base a las respuestas obtenidas la lista de puertos que se encuentran abiertos o por lo contrario cerrados en el servidor al que fuerza la conexión. Es importante tener claro que esta vulnerabilidad afecta al backend y que viene conducidas por una mala validación en el frontend o API. Recordemos que el API es un conjunto de reglas, es un código y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas, sirviendo como una interfaz. Igual que el backend es la parte del desarrollo web que se encarga de toda lógica en una página web que funcione. El frontend es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder directamente. En sí son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el navegador. La principal ventaja para un atacante de que las peticiones sean realizadas desde dentro de la red en la que se encuentra el sistema vulnerable es que le van a permitir acceder a sitios de otra manera que no podría. Tal como sucede cuando estamos conectados a nuestro router y podemos acceder a las máquinas conectadas a nuestra red local. La idea de un atacante SSRF, Server Side Request Forgery, no confundir con CSRF, es encontrar algún tipo de servicio vulnerable en el sistema que puedan reenviar peticiones maliciosas a la red interna, por lo tanto al sistema B, o sea, del sistema A al sistema B. Así es como podemos superar los firewall y sistemas IDS y explotar sistemas más seguros. Con una vulnerabilidad de este tipo podemos, por ejemplo, conseguir el escaneo de redes internas, el reenvío de peticiones HTTP, ataques de fuerza bruta con el backend y una de las más peligrosas, hacer tunneling XML External Entity. Una contramedida. La forma de protegerse contra este tipo de ataques es añadir un hash. Un hash. Recordemos que el hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija, independientemente de la longitud de los datos de entrada. El valor hash de salida siempre será la misma longitud. Entonces, en este tipo añadimos un hash que sea difícil de calcular y solo válido para la sección actual, como parámetro necesario para las acciones que tiene disponible el usuario registrado. De esta forma, otro usuario no puede construir una URL con ese parámetro, ya que no puede conocer el hash. El hash es algo muy interesante porque es un código que solo lo sabes tú, solo lo sabemos nosotros. Nadie más lo va a saber.
Claro que debe ser un algoritmo, si se puede, mejor complicado para que no sea tan fácil de encontrar. Con una mezcla de este tipo de ataque y del anterior se hizo famoso en el 2005 el gusano. Muchas gracias. Esta fue mi presentación de vulnerabilidades, de los tipos de ataque y, y el cómo solucionarlos, cómo darles una contramedida para evitar que esos ataques destruyan nuestros sistemas y por medio de nuestras web puedan localizar nuestras cosas importantes. Gracias. Hasta luego. Dios lo bendiga.